La forma sería la siguiente: yo cogería el modelo, Projection Master, Drop Now, entonces iría aquí con el tipo de stroke y con el tipo de alfa que yo quisiera, e iría pintando el personaje. Voy a pintarlo así. También podría directamente utilizar otro pincel. Por ejemplo, este de aquí nos permite utilizar texturas, entonces yo podría utilizar texturas, ¿vale? Y podría pintarlas sobre el pincel. O también un truquillo que hay es el siguiente: pintar objetos 3D. Ahora, por ejemplo, podría utilizar este de aquí, ¿vale? Pero con el ZAD a 0. Utilizamos el RGB y el objeto 3D que tenga una textura. Entonces esto lo que permite es, mirar, modificar así el objeto. Por ejemplo, si yo utilizo un alfa con un degradado, veis, queda el objeto con el degradado. Y luego además, como estoy pintando objetos 3D, fijaros, puedo coger y editarlo. Entonces editarlo con Move y podría ajustarlo sobre mi personaje, ¿lo veis? Sería también una forma muy interesante de trabajar. Realmente ya os digo, estáis editando un objeto 3D. Ahora podría, no sé, por ejemplo, coger otro tipo de stroke también. Y veis, dependiendo del stroke y dependiendo del elemento 3D que tengáis, recordad, el Z Intensity tenéis que dejarlo a 0. Si lo dejáis, digamos, desactivado, o lo dejáis con un valor superior, por ejemplo, voy a utilizarlo como ahora, ¿veis? Lo que hacéis es marcar también esta, digamos, la deformación en profundidad. Tenéis que dejarlo a 0, ni desactivado ni con valor. Entonces lo que hace es solo marcar color. Y lo mismo, podéis editar el objeto, podéis empujarlo o podéis estirarlo para ajustarlo encima de la superficie de nuestro personaje. Pero hay que tener en cuenta siempre que estamos trabajando desde un punto de vista. En el momento que nosotros hacemos Projection Pickup Now, el color se aplica, pero cuando giramos, mirad lo que pasa, veis aquí ha quedado cortado por aquí. Entonces lo que tendríamos que ir es haciendo diferentes proyecciones, ¿vale? Y en cada una de estas proyecciones ir, digamos, subsanando todos los ángulos muertos que había dejado la proyección anterior, de tal forma que cuando esto lo hemos hecho un número importante de veces, quedan resueltos todos los ángulos muertos de nuestro objeto y de esta forma queda completamente texturado. Por ejemplo, haríamos así, pick up, volvería a otro ángulo, veis, tenemos ángulo muerto, con cuidado, otra vez. Siempre es recomendable evitar los bordes cuando estáis terminando, porque si no vuelve a aparecer cortes donde los habíais solucionado. Vale, parece al principio una técnica un poco tosca, pero la verdad es que es realmente funcional. Bien, esta sería la parte de aplicar color plano a nuestro personaje. Luego, aparte, dentro del Projection Master podemos indicar también cosas como el sombreado, que es, digamos, aplicarle las sombras o que las sombras estén coloreadas directamente sobre la textura, o indicarles también parte de material. Lo que pasa es que esto de los materiales, en el supuesto de que nosotros fuéramos a trabajar con otro software, ¿vale? No tendría mucho sentido, porque estos materiales solo sirven para trabajar con ZBrush. En el momento que nosotros fuéramos a otro software, pues la verdad es que no nos serviría de gran cosa. Pero bueno, lo podemos hacer, podemos pintar materiales con diferentes cualidades en diferentes partes del objeto. Esto lo veremos un poquito más adelante, todo el tema de materiales. Ahora bien, esto es la parte de color. Luego, bueno, tenemos aquí en medio, antes de pasar a la de deformación, tenemos un par de opciones. Una es el fade. Fijaros aquí en la previsualización que cuando termina la textura aquí se degrada, ¿lo veis? Que hay un difuminado y desaparece. Si quitamos el fade, lo que hace es terminar de forma recta.
Y luego tenemos el double side, que lo que hace es hacer una simetría al otro lado. Por ejemplo, si quitamos el fade y quitamos el double side, lo que hace es como atravesar, es digamos una proyección plana típica de cualquier software 3D. Pero luego tenemos otra parte bastante interesante también, que es el apartado de deformación. Vamos a ver esto. Mirad, voy a cancelarlo antes de hacer el drop now, y como no quiero que interfiera para verlo bien la textura con tantos colores, voy a dejar la textura gris que habíamos creado antes. Voy a Projection Master, desactivo el tema de color y activo el tema de deformaciones. También tenemos la opción de normalizar, que bueno, lo que intenta es, digamos, entender cómo se deforma cómo se curva este objeto y intentar homogeneizar esa deformación, ¿vale? Hacemos Drop Now. Entonces ahora, bueno, el tema de color podemos pasar de él y activamos el Z sub. Ahora lo que podemos hacer es pintar deformaciones a nuestro objeto, por ejemplo, utilizando los alfas, que es aquí donde llega realmente la utilidad de los alfas, con un stroke así, por ejemplo, material, bueno, dejamos el que tiene por defecto y textura la desactivamos, no nos sirve de nada. Pero fijaros, yo lo que voy haciendo es añadir deformación, veis como unas venas, o con el Z sub la voy metiendo hacia adentro, veis, voy como añadiendo diferentes deformaciones o diferentes hendiduras o trazos sobre el personaje, ¿lo veis? De esta forma, utilizando cualquier alfa que tengamos, o por ejemplo este, fijaros, o podríamos importarnos cualquier imagen en blanco y negro que hayamos creado desde Photoshop o desde cualquier otro software, podríamos también añadirle los pequeños detalles de modelado a nuestro personaje. Proyección, Pick Up Now. Entonces aquí tendría estos detalles de modelado. Aquí lo que pasa es que nosotros ahora teníamos una resolución de 5. Si hubiéramos trabajado con la resolución de 7, estos detalles cobrarían muchísima mayor definición. Por ejemplo, vamos a utilizar la Projection Master de nuevo. Con la resolución de 7 es prácticamente yo la que más, o digamos la máxima resolución a la que os recomendaría trabajar. Aplicamos las deformaciones, Pick Up Now, y aquí tendríamos ya el modelo, fijaros, con las deformaciones que yo le había generado. Parece como que tenga media cara como quemada. Esto realmente que parece bastante sencillo, ¿no? Ya veis, o sea, tampoco es muy complicado. Pick Up Now, o sea, perdón, Drop Now, Pick Up Now. Pero nos permite añadir una cantidad de detalle tan densa que si lo tuviéramos que hacer a mano, si tuviéramos que modelar todas estas arruguitas, podríamos tardar, no digo horas, sino días, incluso meses para hacerlo. Mientras que con el Projection Master y unas librerías de alfas bien elaboradas, podríamos en muy poco tiempo añadir un detalle muy alto al personaje, dando así la sensación de que es una escultura modelada, una escultura modelada en barro o en arcilla, que siempre les das ese toque de irregularidad, no ese toque de limpieza que suele tener todos los elementos de 3D. Entonces, yo os digo, lo más importante es generaros un buen alfa para trabajar con estas opciones, y a partir de aquí, con el Projection Master y un stroke adecuado, podéis añadir la deformación o el detalle que vosotros consideréis.